Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 1 de la París-Niza 2023. Tenemos nueva carrera importante, que van a ser 8 etapas y que también se va a disputar a la vez que la Tirreno Adriático, así que a partir de mañana estaremos haciendo esos 2 resúmenes al día, así que ojo al canal. Y sobre todo lo más importante es que es la primera carrera de los 2 grandes favoritos a ganar el Tour de Francia, como son Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. No estaba previsto que corrieran los 2 esta carrera, pero al final aquí están. Pero tenemos otros grandes nombres como Arnaud Delis, Pedersen, Christophe Koen, Demar, Daniel Felipe Martínez, Matthews, Nelson Powless, entre otros. Ahora vamos comentando también a grandes sprinters que tenemos en esta carrera y aquí tenéis el perfil de la etapa 1 que, si os fijáis, era perfecta para los hombres rápidos. Hay un poco de todo en este recorrido de la París-Niza. En el día de hoy 170 kilómetros con varias subidas en la parte final y, si os fijáis, había también un sprint intermedio que tenía 6, 4 y 2 segundos de bonificación a 6 kilómetros del final. Empezaba la carrera, veíamos esas imágenes de la salida cuando nos enseñaban también cómo iba a ser ese circuito de la etapa de hoy. 2 hombres que se iban en fuga. Cuando empezaba el directo los veíamos que tenían aproximadamente 2 minutos de ventaja y el pelotón que los tenían totalmente controlados. Parecía que tenían muy pocas opciones. 2 hombres en fuga que eran Orselin y Wisley. Tenían, como veis ahí, 1.50 aproximadamente cuando quedaban unos 70 kilómetros para el final. Y veíamos también en ese pelotón, aparte de los equipos de los sprinters, cómo llevaban tanto el UAE a Pogačar bastante resguardado, como por el otro exterior también veíamos a los Jumbo llevando a Jonas Vingegaard de una manera cómoda, y estos kilómetros que fueron tranquilos, la diferencia con la fuga se iba reduciendo y sobre todo los equipos que tiraban eran el Lotto Soudal, también el Soudal Quick Step y el Alpecin, que hacían gran trabajo. Ahí veíamos también a uno de los favoritos para hoy, como era Merlier, que se enfadaba con la cámara porque no le dejaba pasar para soltar el chubasquero. Gran trabajo de los 3 equipos que hemos estado comentando, que iban reduciendo esa ventaja poco a poco. Casi estaba en el minuto cuando quedaban unos 50 kilómetros para el final y se veía que les iban a dar caza bastante temprano en un recorrido, como habéis visto, que era relativamente plano, pero siempre con algunos repechos que lo hacían bastante duro. Y sobre todo, entrando ya en esos últimos 40 kilómetros, veíamos que otros equipos también querían estar bien posicionados para entrar en esas zonas más complicadas del recorrido en el día de hoy, y ahí los veíamos a los demás equipos también estando bien colocados y reduciendo del todo esa ventaja, a punto de darles caza a 33 del final. Y en este momento también se producía un enganchón en la parte trasera del pelotón, que no hubo ninguna caída así fuerte, pero sí vimos al ciclista del AG2R, a De Wolf, que tenía un problema, que tuvo que poner pie a tierra y también poner nuevamente la cadena en su sitio, y pudo continuar sin problemas, y ya iban a dar caza a los fugados cuando quedaban 30 kilómetros para el final. Definitivamente les daban caza, así que todo el pelotón agrupado. Veíamos también a los IF muy activos, llevando un ritmo bastante alto, y a los demás equipos también queriendo estar bien colocados, porque venía un estrechamiento y se produjo una caída, como estáis viendo ahí, y esta vez sí, una caída que afectó a bastantes ciclistas. Veíamos que Masiejczuk, el ciclista del Bahrein, el polaco, también tuvo problemas en esta caída y tenía que cambiar de bici, y sobre todo el que más daño se hacía, que era Gernalek, el ciclista del Arkea, que lo veíamos en el suelo y parecía que no iba a poder continuar. Mucho ritmo para poder llegar a ese último puerto de la jornada, y ahí veíamos ese porcentaje que era alto pero bastante corto, de solo 500 metros, y era Nelson Powless el que arrancaba desde abajo y Pogačar rápidamente a su rueda. Arrancada de Nelson Powless, que rápidamente saltaba Pogačar a su rueda, y veíamos que le pasaba y parecía que quería ir al ataque, pero él mismo se tenía que frenar, paraba y veía que no se estaba formando un grupo y por tanto decidía parar, y Nelson Powless pasaba en primer lugar en este puerto. Veíamos que después de la bajada había distintos ataques, estaban intentando en este momento formar un grupo interesante, quedaban unos 25 kilómetros para el final, así que parecía un buen momento, pero ese grupo que se hacía era demasiado numeroso y no había buena colaboración. Muchos no pasaban al relevo, mientras por detrás en el pelotón sí estaban pasando con bastante insistencia, les iban a dar caza, y era Nelson Powless el
que volvía a intentarlo y se iba en solitario, nadie se iba con él. Nelson Poles, después de coronar en primer lugar este puerto, intentaba irse en solitario, cogía una pequeña ventaja, pero veíamos que en el pelotón estaban por detrás organizados y todos los equipos llevando a sus líderes bien colocados para darle caza cuando quedaban aproximadamente unos 7 kilómetros para el final. Le daban caza, así que nuevamente estaba el pelotón compacto, pero nos acercábamos al sprint intermedio que estaba a 6 kilómetros del final. Ahí veíamos a Tratnik sprintando para coger esos segundos, pero gran sprint de Pogačar con muchísima violencia que cogía los 6 segundos, 4 para la Tour. Y era Godón del AG2R el que se llevaba los dos restantes. Vingegaard no había bonificado, así que 6 segundos de diferencia que ya le sacaba Pogačar, y ahí lo veíamos con la cara Pogačar de que tenía ganas de jarana. Se iba con la Tour y también con Vingegaard, buscando en estos últimos 6 kilómetros divertirse un poco y jugar a ciclistas, pero Vingegaard no estaba pasando. También tenía por detrás en el pelotón a Koig, que iba a disputar el sprint, y los Soudal Quick-Step estaban haciendo un buen trabajo para dar caza, y sobre todo ya tanto Vingegaard como Pogačar se quedaban y la Tour se intentaba ir en solitario. Ahí veíamos cómo hablaban, veían que no había salido, pero por lo menos lo habían intentado. Nos dan espectáculo todos los días, y la Tour, que en solitario ya no podía hacer nada, y le daban caza cuando quedaban unos 2 kilómetros para el final. Nos estábamos acercando a un sprint con hombres muy poderosos en esta París-Niza. Llegábamos al último kilómetro y aunque Seneschal lo había intentado, gran trabajo de los Bora y de Van Poppel, que lanzaba a Sam Bennett, también Koig, que se ponía en paralelo, y saltaba el campeón belga Merlier por el exterior, que ganaba con muchísima autoridad. Ahora os pongo la toma aérea porque la victoria ha sido mucho más contundente de lo que ha parecido en esa toma frontal. Victoria para Merlier, que se iba a colocar con esas bonificaciones como el primer líder de esta París-Niza 2023. Aquí la toma aérea del sprint final, como los Bora lanzaban a Sam Bennett, se ponía en paralelo con Koig, que también ha hecho un gran sprint, pero fijaos en cómo Merlier iba remontando, se ponía en primer lugar, y también Pedersen y De Ligt intentaban ir remontando por el exterior, pero en la parte final, victoria para Merlier, que le sacaba prácticamente una bici a todos sus rivales. Primer líder de la París-Niza. Ahora os enseño las clasificaciones y las etapas que vienen en esta París-Niza. Primero aquí os dejo el top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, y también la clasificación general, que aparte de las bonificaciones de los 3 primeros, también tienen esas bonificaciones que ya hemos comentado de ese sprint intermedio que estaba a 6 kilómetros del final. Aquí la etapa de mañana, que a priori también debería ser para los hombres rápidos, prácticamente plana. La etapa número 3, contrarreloj por equipos de 32 kilómetros, pero con una diferencia respecto a otros años o a otras contrarreloj por equipos, y es que no tienen que llegar todo el equipo junto, se cogen los tiempos de manera individual. Será interesante. Primera etapa de montaña en la etapa 4, con varias subidas en el final, y ese final en alto, 6,8 kilómetros al 7% de pendiente media. Etapa de media montaña en la etapa número 5, con ese puerto que está relativamente lejos de meta, pero más de 200 kilómetros. Nueva etapa de media montaña en la etapa número 6, volverá a la montaña en la etapa número 7, que tenemos un puerto final bastante duro, 15,8 al 7,3 de pendiente media. Y para concluir, la mítica etapa en Niza, que siempre hacen en la París-Niza, con varios puertos, muy corta, de 118 kilómetros, que siempre nos da espectáculo. Muchas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.